control de constitucionalidad versus control de convencionalidad. El presente versus es más que interesante porque estamos hablando de dos instituciones que no se repelen, sino más bien resultan ser en algunos casos concéntricas. Por eso se habla actualmente de la constitucionalización o lo que es lo mismo, la constitución convencionalizada. Forman parte de la estructura del control del poder legal, control constitucional y control convencional. Sin embargo, cada una de ellas mantiene características muy particulares, que es lo que el presente versus pretende destacar. Comenzamos. Número 1. El control de constitucionalidad será en sede nacional. Y si bien es cierto, los derechos fundamentales, los valores constitucionales son comunes en todos nuestros países, también existen marcadas diferencias de constitución en constitución, con respecto a la constitución histórica, con respecto al modelo político, con respecto al régimen económico. En cambio, el control de convencionalidad será en sede supranacional, donde los países del sistema interamericano de derechos humanos que hayan reconocido la Convención Americana y la competencia contenciosa y no contenciosa de la Corte responden siempre a no solo la Convención, sino a los tratados que se han dado de manera complementaria. Número 2. Cuando se trata del control de constitucionalidad, el ordenamiento interno legal, es decir, toda la normativa infraconstitucional, todo ese ordenamiento jurídico legal está supeditado a que su interpretación sea conforme al texto constitucional. En cambio, en el control de convencionalidad, todo el ordenamiento jurídico de un país, el constitucional y el legal, todo, aquella totalidad debe ser interpretado conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos complementarios, además de la jurisprudencia y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Número 3. El control de constitucionalidad normalmente está reconocido de manera expresa en cada una de las constituciones de nuestros países, sea difuso, sea concentrado, sea mixto, sea dual, sea híbrido. En el propio texto constitucional generalmente aparece este control de constitucionalidad. En cambio, número 3, en el control de convencionalidad, este tiene un origen absolutamente jurisprudencial. Por primera vez apareció en el año 2003 en la sentencia Mirna Mac-Chan versus Guatemala, en un voto concurrente razonado del magistrado Sergio García Ramírez. Luego, en el año 2006, ya el Pleno de la Corte lo va a utilizar en el caso Almonacid Arellano versus Chile. Se va a confirmar posteriormente en senda sentencia, pero siempre desde un punto de vista pretoriano. No aparece en la convención, sino su origen es jurisprudencial. Y por último, número 4, cuando hablamos del control de constitucionalidad, cuando este control de constitucionalidad referente a la tutela de derechos fundamentales, alguna persona considera que ha sido un control imperfecto, que todavía se le sigue vulnerando, tiene un instrumento que es el control de convencionalidad, bajo determinados requisitos que son dentro del plazo de los 6 meses, agotada la vía previa, pero tiene aquel instrumento. En cambio, número 4, cuando hablamos del control de convencionalidad, es la última palabra en la tutela de derechos fundamentales o, como se llaman en aquella sede, derechos humanos. De tal forma que de casi el 500.000 de sentencias que ha expedido la Corte hasta nuestros días, solamente en 4 de ellas el Estado ha resultado absuelto totalmente. Y es decir, en las restantes se ha dado siempre la responsabilidad estatal o parcial o total. De tal manera que esto demuestra la necesidad de que siga vigente este control de convencionalidad. No obstante, se deban realizar con certeza algunos ajustes. Ahora sí, creo que ya estamos en condiciones de poder hacer un resumen de este importante versus. Control de constitucionalidad versus control de convencionalidad. 4 diferencias.
El control de constitucionalidad, número 1, es en sede nacional, mientras el control de convencionalidad es en sede supranacional. Número 2, en el control de constitucionalidad, el ordenamiento jurídico infraconstitucional debe ser interpretado conforme a la Constitución. En el control de convencionalidad, todo el ordenamiento jurídico de un país constitucional y legal debe ser interpretado conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados similares. Número 3. El control de constitucionalidad aparece reconocido de manera expresa en los textos constitucionales. En cambio, el control de convencionalidad tiene un origen y un desarrollo absolutamente jurisprudencial. Y por último, número 4, cuando se considera que el control de constitucionalidad ha sido imperfecto, se tiene aún la jurisdicción supranacional, donde se puede solicitar el control de convencionalidad. En cambio, el control de convencionalidad es la última instancia, es la última palabra en materia de protección de derechos fundamentales, como se llaman en sede interna, o derechos humanos, como se llaman en sede supranacional. Aguardo que este contraste entre estas dos importantes instituciones les pueda servir. No olvide suscribirse al canal EGACAL y con él también a los dos canales hermanos que se tiene, Luces Cámara de Derecho y Tribuna Constitucional. Y ya sabe, toda esta temática la encuentra en la importante y diversa oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.